Mañana con 8 minutos continuamos con temas importantes para la salud. Amigos, ya estamos en cabina en este momento con la doctora Andrea Moreno, especialista en oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Vamos a hablar sobre el cáncer hepático. Amigos queridos, pueden comunicarse con nosotros si tienen dudas, preguntas sobre este importante tema al 098-332-3335. 098-332-3335. Nos puedes escribir o enviar notas de voz. Te recuerdo que estamos nuevamente en vivo en nuestras plataformas digitales. Nos puedes ver y escuchar en el Ecuador y en el mundo a través de la www.ecuadorradio.es, a través de nuestro Facebook de Radio Platinum y también en nuestra página de YouTube como Radio Platinum. Nos puedes ver y no te olvides suscribirte. Amigos queridos, queremos darle la bienvenida a la doctora Andrea Moreno. Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Valeria. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar desde lo más básico, doctora, para que nuestros amigos tengan una idea. ¿Cuál es la función del hígado en nuestro cuerpo? Bueno, la función del hígado en nuestro cuerpo tiene varias funciones. Metaboliza todo lo que es la grasa, tiene también una parte de metabolizar el azúcar, ayuda con los tiempos de coagulación, es un órgano súper noble, es un órgano, una víscera grande, donde básicamente se realizan muchos procesos metabólicos necesarios para la salud y la vida de las personas. Doctora, ¿por qué razones se puede producir el cáncer hepático? Bueno, son varias las razones por las que se pueden producir el cáncer hepático. Hay unas condiciones con las cuales uno ya nace predispuesto, como por ejemplo es el déficit de alfa-5 antitripsina, ¿sí? También aquellos pacientes que no metabolizan bien el hierro, que esas serían básicamente causas que ya nacen predispuestos. Sin embargo, hay otras causas que uno va adquiriendo durante la vida, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen ingesta alta de alcohol, de grasas, del sedentarismo, la automedicación, aquellos pacientes que son muy afines a tomar agua de hierbas, o nosotros la conocemos como herbolaria. Principalmente esto predispone a que los pacientes formen cuadros cirróticos, y en el 90% de los pacientes cirróticos se asientan tumores hepáticos. Doctora, ¿nos puede especificar el tema del agua de hierbas? ¿Cuáles son? Bueno, hay varias hierbas que, por ejemplo, tienden a mezclar. Hay una hierba en el oriente, la ayahuasca, por ejemplo, mucha herbolaria, sábila, ahí mismo empiezan a poner varias infusiones, no necesariamente el té, por ejemplo, no el agua de manzanilla, no la hierba luisa, pero tomar prolongadamente hierbas que la gente tiende a decir que van a desintoxicar el cuerpo, pues esto no, a la larga no beneficia mucho. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la automedicación, por más productos naturales que sean. Tener los cuidados respectivos. Totalmente de acuerdo, doctora. Una persona que tuvo, por ejemplo, infecciones crónicas por hepatitis, ¿es más propenso a tener cáncer de hígado? Por supuesto que sí. De hecho, la hepatitis B, la hepatitis C son virus, son causas virales que pueden llevar a los pacientes a tener cuadros cirróticos. Pero esto ventajosamente hoy en día se lo puede prevenir gracias al advenimiento de lo que son las vacunas en hepatitis B, y también el tratamiento viral para lo que son las hepatitis C, que tienen nivel de evidencia 1 y han logrado reducir la cirrosis hepática y por ende el cáncer hepatocelular. Muy bien, entonces la vacunación también es muy importante para prevenir este tipo de enfermedades, doctora. ¿Cómo es la calidad de vida de una persona que tiene cáncer hepático? La calidad de vida de un paciente que puede llegar a tener cáncer hepático está muy en relación en el estadio que nosotros encontremos a este paciente, ¿sí? No es lo mismo encontrar un paciente que está sintomático, que puede tener una lesión nodular temprana, que encontrar un paciente que ya se encuentra muy comprometido, por ejemplo, que presenta muchas veces líquido en la cavidad abdominal, que se presenta
ictérico o a veces la gente lo mira amarillo. No es lo mismo definitivamente, empiezan a tener pérdida de peso, dificultad en la alimentación, mucho cansancio, pero cuando normalmente el tumor está en etapas muy tempranas, pues esto no se manifiesta. Muchas veces el paciente ni siquiera lo sabe. Por eso tenemos que tener muy en consideración a aquellos pacientes que ya tienen predisposición o que tienen cirrosis hepática, por ejemplo, tienen que entrar a un programa de detección oportuna de nódulos hepáticos. Este programa va a hacer que nosotros ya veamos nódulos pequeños, que empecemos a hacer seguimiento y que de alguna manera estos pacientes sean encontrados en etapas tempranas para nosotros poder rescatarlo. Porque ya en etapas avanzadas lastimosamente no se los puede rescatar, es decir, no podemos llegar a tener una tasa que podría ser curativo, un tratamiento curativo. Si bien es cierto, hoy en día para aquellos pacientes que ya tienen enfermedad avanzada, que tienen cirrosis compensada, tenemos nuevos tratamientos que son inhibidores de tirosinquinasa, inmunoterapia para las fases avanzadas. Pero estos tratamientos no son curativos, nos ayudan a extender la sobrevida, pero no son tratamientos curativos. A diferencia, por ejemplo, del trasplante hepático, que nos ayuda a curar las dos enfermedades, tanto la cirrosis como el tumor hepatocelular. Doctora, es común que las personas pueden tener acumulación de grasa o el llamado hígado graso, y a veces tomamos esto muy a la ligera, no nos cuidamos. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el riesgo de tener tal vez en un futuro un cáncer de hígado gracias a este hígado graso? Esa es una excelente pregunta. De hecho, muchas veces la cirrosis hepática, aparte de las causas virales, se asocia mucho a la ingesta de alcohol, que en realidad sí tiene un fondo en el cual hay un daño hepático, pero nos olvidamos de que las grasas, la ingesta excesiva de grasas, de carbohidratos, a la larga también perjudica al hígado. Y muchas veces lo tomamos muy a la ligera. Tengo hígado graso, pero no nos damos cuenta que esto hoy en día se conoce como el NASH. Y este NASH puede llevarnos a una cirrosis hepática y por ende la cirrosis puede asentar tumores hepáticos. De ahí que es importante hacer una disminución del riesgo de la enfermedad con una alimentación adecuada, rica en frutas, verduras, una dieta sana, hábitos saludables como por ejemplo el ejercicio, disminuir la ingesta de alcohol, no al tabaco. Entonces eso nos ayuda de alguna manera a hacer una disminución del riesgo para bajar la probabilidad de tener un carcinoma hepatocelular. Tener todos estos cuidados, doctora. Nos están escribiendo, nos dicen: buenos días, gracias por la información a la población sobre estos temas médicos. Quiero saber si es que el ingerir por un tiempo prolongado jengibre daña de una u otra manera el hígado. Gracias por escribirnos. Se llama Marta la persona. Bueno, Marta, el jengibre es conocido como un potente antioxidante. Sí, el jengibre nos ayuda en muchas cosas, por ejemplo, tiene vitamina C. Sin embargo, todo extremo es malo. Entonces también tenemos que tener un poco de cuidado. No se ha asociado, no hay estudios que asocien definitivamente al jengibre con un carcinoma hepatocelular. Pero como les había mencionado anteriormente, la herbolaria en forma excesiva puede causar en algún momento trastornos hepáticos. También nos dice si es que una persona que tiene cirrosis podría vivir con normalidad. Bueno, los pacientes con cirrosis sí tienen que cambiar ciertas cosas, o sea, pueden vivir bien, pero tienen que tener un control médico exhaustivo, y el control médico exhaustivo es en equipo multidisciplinario. Aquí entra el médico de imagen, el médico hepatólogo, el gastroenterólogo, el médico que hace la parte de paneles virales, sí, porque tenemos que saber por qué es la cirrosis hepática. Con un buen control médico el paciente sí puede vivir, pero esto también está muy en dependencia de la etapa de la cirrosis en la que se encuentra el paciente y el apego, la adherencia a los controles médicos. Doctora, para identificar que algo tal vez no esté bien, puede ser que no nos dé síntomas, como lo había mencionado, pero puede ser que sí. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad? Como les había mencionado, los síntomas del carcinoma hepatocelular en inicio pues no nos dan ninguna molestia, ¿sí? Nosotros podemos tener un nódulo hepático
que tenga características malignas, pero pasa totalmente desapercibido porque no nos da molestias, pero ya cuando tenemos ya etapas más avanzadas, pues lastimosamente empezamos a tener molestia, sensación de llenura precoz, dolor abdominal, pérdida de peso, los pacientes empiezan a tener un cansancio muy importante. ¿En qué parte del abdomen hay dolor, doctora? Bueno, el dolor abdominal usualmente suele ubicarse a nivel del hipocondrio derecho, es decir, bajo el reborde costal de la costilla derecha, usualmente, pero en etapas más avanzadas el dolor ya suele ser en todo el abdomen, tanto así que muchas veces duele el abdomen, los pacientes se cansan muy fácilmente, la pérdida del apetito es otro síntoma que suele presentarse y muchas veces y en fases mucho más avanzadas el color amarillo de la piel, el líquido presente en la cavidad abdominal, el abdomen se distiende de forma importante. Son síntomas que hay que tomarlas en cuenta, pero no esperemos llegar a eso, sino tratar de hacer más bien un diagnóstico precoz y disminuir el riesgo de la enfermedad con hábitos saludables. ¿Y qué hacer, doctora, cuando un paciente tiene ictericia, este color amarillento en la piel, en la parte blanca de los ojos? ¿Qué hacer cuando detectamos esto? Bueno, ese ahí es un manejo hospitalario. Sí, no podemos dejar pasar este signo que lo ve la gente, que se llama ictericia. Este signo nos está avisando que algo está pasando. Esto no es normal de ninguna manera y el paciente tiene que acudir a un hospital de emergencia, donde se maneje efectivamente todo esto de la parte hepática, porque hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Tenemos que hacer una ecografía, eventualmente una tomografía, laboratorio, una analítica sanguínea completa con pruebas de función hepática, bilirrubinas, que nos indicará el nivel de las bilirrubinas en las que está la analítica, y por otro lado hay dos tipos de bilirrubina, una bilirrubina directa y la indirecta, que más o menos nos hacen sospechar por dónde viene el problema. Entonces todo esto es importante, pero esto ya es a manejo a nivel hospitalario. Fernando nos acaba de escribir y nos dice: buenos días, la cirrosis y el hígado graso están relacionados. Ya habíamos explicado un poquito, pero si es que podemos repetir, doctora, por favor. Por supuesto que sí, de hecho tienen una relación íntima. De hecho, la ingesta excesiva de grasas, el hígado graso, puede hacer que el hígado en un tiempo desarrolle una cirrosis hepática. Esta cirrosis hepática, como siempre les he dicho, en el 90% de los casos suele asentar tumores, y esto por una inflamación crónica del hígado. Muy bien, tenemos otra pregunta de Nancy. Nos dicen: buenos días, una pregunta. Tengo hígado graso nivel 2. ¿En qué nivel se convierte ya en cirrosis hepática? ¿La cirrosis hepática es hereditario? También nos pregunta eso. Ya, la cirrosis hepática no tiene un patrón hereditario, pero sí, por ejemplo, la cirrosis hepática está en relación también a aquellos pacientes que tienen de alguna manera colesterol y triglicéridos elevados, y hay un porcentaje de la población que sí tiene una causa hereditaria, es decir, se cuidan pero pueden tener colesterol y triglicéridos elevados, y esto puede conllevar a que obviamente se forme hígado graso. Ahora, tenemos un hígado graso severo cuando ya tenemos un nivel 3. Recordemos que el hígado es un órgano muy grande. Para que tenga una cirrosis o un hígado graso, una cirrosis por hígado graso, tenemos que tener un consumo bastante excesivo de grasas, de carbohidratos. El carbohidrato son las harinas, los azúcares, y yo sí le pediría a la población que en ese sentido disminuyamos los carbohidratos, por ejemplo, el azúcar excesiva, las harinas, e incluso a los niños, desde pequeños, darles buenos hábitos, porque a la larga consumimos mucho carbohidrato. Los niños aprenden o crean hábitos de acuerdo a lo que consumen sus papás. Entonces es importante desde una etapa temprana cuidar el hígado, ¿sí? Y doctora, ¿qué tan importante es consumir todo integral? ¿O también hay algo que podría afectar si es que empezamos a consumir todo integral? De hecho, la ingesta de alimentos integrales sí disminuye el riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso también consumir fibra, consumir alimentos que tengan baja en gluten o gluten free, también aquellos alimentos, por ejemplo, que tengan que no tengan tanta azúcar. La leche las debería bebidas ser deslactosada.
descremada. 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 Es preferible consumir leche descremada. Obviamente, si estoy frente a un niño, es mejor consumir leche entera, pero como que siempre hay mitos con esto de la leche, pero ya en una persona adulta es preferible consumir leche descremada, que tiende a ser light. ¿Por qué? Porque normalmente ya cuando vamos siendo más adultos no metabolizamos las grasas como cuando somos más jóvenes, y esto sí conlleva a problemas cuando somos más adultos y por ejemplo en la vejez. Ya, tenemos otra pregunta, nos dice: mi hija tiene ojos amarillos, le he hecho varios exámenes con el gastroenterólogo, pero no encuentran nada en su hígado. El doctor asume que puede ser un síndrome de Gilbert. ¿Puede ser cierto o debo seguir haciendo exámenes a fondo para ver qué le sucede a mi hija? Eso nos preguntan, por favor. Bueno, el síndrome de Gilbert es un síndrome asociado a alteración hepática, y en este punto es importantísimo el seguimiento por el pediatra, por el gastroenterólogo pediatra. Sí, hay que cuidar el hígado. Esta es una condición con la cual el paciente ya puede nacer, y considero que es importantísimo el seguimiento. Sí. Esto no necesariamente quiere decir que el paciente va a llegar a tener una cirrosis hepática y por ende un tumor hepático, pero el seguimiento es clave en este tipo de procesos. Doctora, a propósito de los niños, ¿desde qué edad podemos vacunarles? Por favor. Bueno, los niños tienen que vacunarse contra la hepatitis, de hecho los adultos también, personal hospitalario. Normalmente el pediatra es el que tiene que guiar el proceso de vacunación. Ahora hay un calendario del Ministerio de Salud que contempla las vacunas contra las hepatitis, y es muy importante seguir la recomendación y seguir el calendario de vacunación del Ministerio de Salud. Doctora, sabemos que no existe vacuna para la hepatitis C, pero ¿cuáles son los cuidados que deberíamos tener para reducir el riesgo de contraer esta infección? Bueno, normalmente este tipo de hepatitis son de contagio o de transmisión sexual. Tenemos medicamentos antivirales que nos sirven para ayudar a controlar esta enfermedad, y de hecho hoy es nivel de evidencia fuerte, nivel de evidencia 1, lo cual nos va a ayudar también a la larga a prevenir tumores hepáticos. Tenemos más preguntas. Verónica nos dice: buenos días, una pregunta para la doctora. El consumo de grasas buenas como el aceite de oliva, mantequilla de almendra, también ¿podría afectar al hígado? Eso nos dice, doctora. De hecho, el aceite de oliva, el aceite de aguacate tienden a mejorar la parte del hígado graso, ¿sí? Y también el aceite omega 3, que es el aceite de pescado, son aceites muy buenos que incluso ayudan a reducir los niveles de colesterol. Entonces, en este punto, mi recomendación sería una ingesta de este tipo de aceites, que si bien es cierto son un poquito más costosos, pero a la larga reducen el riesgo de crear un hígado graso, una esteatosis hepática y por ende tumores hepáticos asociados a cirrosis hepática. Doctora, y por ejemplo, si alguien dice: de verdad es muy costoso alimentarme de esta manera, ¿qué otras alternativas hay? ¿Cómo nos podemos alimentar de una buena manera para evitar este tipo de enfermedades, pero tal vez con algo un poco más básico, doctora? Bueno, nosotros somos un país que ventajosamente tenemos una amplia variedad de frutas, de verduras y de pescados. El pescado es una excelente opción, la ingesta de pescado. Nosotros prácticamente lo tenemos a la mano porque tenemos un perfil costanero que tiene muchísima variedad de pescados, y mi recomendación sería una ingesta basada en carne de pescado, que nos ayudaría también a prevenir todo esto. ¿Y los enlatados, por ejemplo, como el atún? Los enlatados sí podrían consumirse, pero no en cantidades excesivas, porque el hecho de estar enlatados sí altera ya un poco la estructura de la carne de pescado. Verónica también nos dice: doctora, ¿y cuánto sería el consumo diario de estas grasas buenas? De estas grasas buenas podrían consumirse básicamente todos los días. El aceite de oliva, que va muy bien con ensaladas. El omega 3 viene a veces en suplementos, si es que no lo consumen, si es que no se acostumbra a consumir regularmente el pescado, vienen en suplementos, que es otra opción que podría ayudar a controlar lo que es las grasas. Tenemos otra pregunta, nos dicen: buenos días, amigos de Radio Platinum. Doctora, una consulta. ¿Hígado graso grado 2 puede ser reversible? Eso nos dice.
Normalmente la grasa que se asienta en el hígado a veces ya no es reversible, pero sí se puede reducir y evitar que siga la grasa extendiéndose más al hígado. Entonces los cambios en los hábitos es importantísimo, en los hábitos alimentarios. A la larga somos lo que comemos. Muchísimas gracias. Nos escribió Paulina Naranjo. Un saludo grande, Paulina. Ya para finalizar, doctora, ¿cuáles son los tratamientos precisamente para el cáncer hepático que existen actualmente en el Ecuador? Bueno, este tema está muy en dependencia del estadio de la enfermedad. Tenemos la clasificación del Hospital Clínic de Barcelona, que prácticamente es usado a nivel mundial, donde nos ayuda asociando el estadio clínico de la enfermedad, estadios tempranos, que se conoce como un BCLC clase 1, ¿sí? Que es básicamente aquel hígado que tiene lesiones nodulares menor de 3 centímetros y usualmente una lesión. En este punto lo que nos ayudaría es el trasplante hepático. El trasplante hepático es el tratamiento de elección en países donde se lo puede hacer, porque cura tanto la cirrosis como el cáncer. Tenemos también otros métodos como son la radiofrecuencia, que también se utilizan en estadios tempranos. Ya hablando de estadios intermedios, que es el BCLC clase B, sí, se puede utilizar un método que se llama TACE. El TACE es la quimioembolización. Es decir, yo voy a bloquear la arteria que nutre al tumor. Sí, eso se lo puede hacer mediante un fármaco que se llama doxorubicina, sí, y lipiodol, se lo bloquea y con eso pues disminuye el tamaño tumoral. Cuando ya hablamos de BCLC clase B difuso, quiere decir que el hígado está infiltrado por varios tumores en los 2 lóbulos hepáticos. En ese punto, o en el BCLC, que ya es un estadio avanzado de la enfermedad, pues ya entramos con el oncólogo, sí, en este caso yo soy oncóloga, entramos con los oncólogos y los tratamientos aquí ya son sistémicos, quiere decir, ya no busco un tratamiento que solamente me va a ayudar a que el tumor se controle en el hígado, sino que se controle a nivel de propagación pulmonar, ósea, hepática mismo, ganglionar, y tenemos hoy en día tratamientos como pastillas que se llaman inhibidores de tirosinquinasa o inmunoterapia, que está muy en boga en el día de hoy. Hoy en día se demuestra que el mejor tratamiento ya sistémico para pacientes que tengan cirrosis compensadas es la inmunoterapia. ¿Sí? Bien, pero tenemos que manejarnos ya en equipo multidisciplinario, porque si yo tengo una cirrosis descompensada en un paciente que no está bien físicamente, pues este paciente no es candidato a este tipo de tratamientos. Muy bien, doctora, gracias por toda esta valiosa información. Hoy estuvimos conversando con la doctora Andrea Moreno, especialista en oncología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Hablamos sobre el cáncer hepático. Gracias, doctora, por acompañarnos. Un lindo día. Gracias a ustedes. Y a propósito de esto, quiero invitarles, el Hospital Eugenio Espejo está organizando para concientizar a la población y educar un poco también a los médicos que están en primero y segundo nivel. Estamos organizando el simposio de tumores hepáticos. Sí, invitamos a toda la población, médicos de primero, segundo nivel, médicos familiares, médicos internistas, gastroenterólogos, oncólogos de otras casas de salud, a que lleguen a nuestra casa de salud. Este simposio se estará realizando el 19 y el 20 de marzo. Muy invitados todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Un lindo día.